Estado de los estados. Got you under my skin. Muy buenos días. Buenos días. Este fin de semana es muy especial. Es muy especial porque ha habido muchísima información con relación a una epidemia, la llaman epidemia, y de eso va a tratar nuestro programa esta mañana. ¿Es influenza o es influencia la que quieren tener sobre los ciudadanos? Es algo que vamos a desmenuzar. Mi nombre es Lilia Arellano, a nombre de mi compañero Gerardo García, que en un momento más estará con nosotros. Le doy a usted los muy buenos días. También a Jorge González Durán, nuestro director editorial. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Muy buenos días, Lilia. Pues interesante el programa. Buenos días, Juan José Morales. Buenos Aquí está, días. nos acompaña Juan José Morales. Así es, también está con nosotros. Bueno, pues nada más y nada menos que el secretario estatal de Salud. ¿Qué tal, Juan Carlos Azueta? ¿Cómo estás? Muy bien, Lilia. Muchas Buenos gracias. días. Buenos días. El a doctor todos. Ricardo Monter, él es jefe de epidemiología también del sector salud. Y Buenos el días. doctor Cuauhtémoc Hernández. Buenos ¿Cómo te va, días. doctor? Muy buenos días. Así que vamos a tener un panel interesante para que hablemos de esto que ha sembrado mucha alarma en la población. Vámonos por partes. Nos han dictado muchas medidas de salud, Juan Carlos. Nos dicen que esto es gravísimo, que hay que cerrar o han cerrado todo, y al mismo tiempo nos hablan de es curable, no se preocupe, pero ya cerraron cines. No hay nada, todo se puede solucionar, hay que tener cuidado, solo lávese las manos, pero cerraron restaurantes. Van de un extremo a otro. Esto, por fortuna, en el Estado lo han manejado de manera muy seria, muy responsable, muy tranquila. Pero vemos los anuncios federales, vemos que hay una disparidad entre el quietos, no se muevan, pero esto tiene solución. Estamos en el caso del Distrito Federal, de otras entidades, prácticamente en un estado de sitio. Hay un toque de queda desde el momento en el que sale el titular del Ejecutivo y dice no salga de su casa, quédese con su familia. Y bueno, y si intenta salir no hay nada. ¿Qué hay en el fondo? Médicamente, ¿qué hay? Bueno, hay la aparición muy clara de pacientes con una sintomatología perfectamente asociada a la influenza, que están ahí, pacientes que están cursando, que han cursado con neumonías y que de alguna manera están estables, leves, moderadas y que incluso algunas ya asociadas a este virus. Esto desencadenó en el país una alerta máxima, puesto que se había demostrado que era un nuevo virus. Al ser un nuevo virus y no tener información concreta, de conocimiento mundial, pues siempre se piensa en su letalidad. Esta letalidad inició con ingresos importantes a nivel nacional y eso fue desencadenando el ir tomando medidas porque se conoce que la prevención, sobre todo el estar aislado, el estar en el hogar, el estar en lugares poco conglomerados, pues de alguna manera puede retrasar el ciclo de contaminación entre los demás individuos. Pero las gripas siempre han existido, hay otras enfermedades que siempre han existido, que también son letales y no siembran este pánico, no nos encierran, no nos paralizan, no nos dejan quietos ahí. Bueno, es verdad, la gripa siempre ha existido en el mundo desde que es mundo, ¿verdad? Y bueno, ahí ha estado presente, pero lo que se tomó como una medida de prevención fue evidentemente tipo sanitario, para evitar mayor proliferación de contagios de estos posibles casos que estaban asociados en ese entonces a la llamada influenza porcina, ¿no? Hoy ya sabemos que es influenza humana o H1N1 y que bueno, afortunadamente lo que nos demuestra en este momento es que su letalidad no es alta, incluso diríamos baja, son muy pocos los casos ya comprobados a nivel nacional y que bueno, yo creo que en este caso ha valido un poquito más ser cautos, tomar medidas drásticas en este sentido, pero buscando y preservar la salud de todos, ¿no?
En las epidemias que han azotado al mundo, doctor Monter, del 1 al 10, ¿esta qué lugar ocuparía? No, realmente ocuparía de los últimos lugares. La situación, como le refiere el señor secretario, es preventiva. Lo que estamos llevando a cabo son acciones preventivas para evitar la transmisión y, como se refería, lo que se realizó fue identificar realmente la etiología del virus, y ante esta premisa en el sentido de la investigación se empezaron a establecer medidas de intervención, las cuales, como siempre sabemos, es más barato lo preventivo que lo curativo. Entonces no vamos a esperar a tener 50 o 100 mil casos de esto, sino que vamos a evitar la presencia de casos, y por lo tanto las medidas preventivas que se han llevado a cabo son las que nos están dando la pauta para evitar la transmisión. Ahora, el tiempo de transmisión de estos padecimientos son cortos, y por lo tanto el hecho de establecer medidas aparentemente drásticas nos va a evitar la transmisión de persona a persona, que es la vía común para este padecimiento, y por lo tanto en el momento que ya identificamos realmente la magnitud del problema, podemos a posteriori decir, bueno, establecimos esas medidas, a lo mejor fueron un poquito drásticas, pero evitamos un problema de salud importante, a que nosotros no hubiéramos actuado en forma inmediata y tuviéramos un problema de salud grave, y entonces después nos lamentaríamos porque no hicimos alguna acción. Entonces realmente el riesgo contra el beneficio, yo creo que en esta situación se actuó de manera razonable, consensada y orientada para limitar un daño a la salud a la población, que es realmente el propósito de nosotros como salud: evitar que tengamos enfermos, evitar que se incremente un problema de salud y se potencialice, porque el problema, como se lo refería, la primera causa de enfermedad y que nosotros llamamos morbilidad son las infecciones respiratorias agudas, y básicamente por problemas virales. Entonces la situación era identificar realmente que estuviéramos ante una situación nueva, y que esto inmunológicamente nos predispusiera a una letalidad alta, o sea, que la gente tuviéramos defunciones por esta causa, y el hecho de que implementaron medidas emergentes fue para evitar este tipo de problemas. Bueno, y ¿ustedes creen que este cerco sanitario, por llamarlo de alguna manera, está en proporción al impacto y al daño económico? ¿Está en proporción? Yo creo que aquí, Lilia, es indudable el impacto económico que ha tenido en este país. Lo importante aquí es que es un virus que estamos conociendo como seres humanos, que no se conocían datos concretos de él, que no había un antecedente de él, y sí, sin lugar a dudas ha sido una medida extrema, una medida probablemente muy importante, sin antecedente en la historia reciente de la humanidad. Tal vez probablemente en el 1918, cuando otro caso tan importante se suscitó en el mundo por una influenza. Yo creo que después de eso no ha habido un antecedente tan importante, o el SARS, cuando sucedió hace algunos años. Pero bueno, la medida extrema que ha tomado el país, yo creo que únicamente ha obedecido a medidas de prevención. ¿Será que nos dio así, ñañaras, una guerra bacteriológica y sacaron así todas sus armas? A ver, Juan José. Es decir, más bien yo quiero hacer una pregunta, pero antes de hacer la pregunta quiero dar un comentario antes, sí, Juan. una pequeña explicación para que quede más clara mi pregunta para el público. Se dice que es el virus H1N1. Bueno, eso de las H, las N's, se debe a que el virus tiene una envoltura de proteínas, de las cuales una se llama hemaglutinina y la otra neuroraminidasa, ¿verdad? Y bueno, y de cada uno de esos hay muchos tipos, de cada una de esas proteínas. Entonces, tengo entendido, la actual es H1N1. Antes hubo la gripe de Hong Kong, la gripe asiática, la gripe aviaria, además que tenían otros números, H2N3 y demás.
Bueno, tengo entendido que este virus H1N1 esta cepa es la misma que causó la gran pandemia de 1918 a 1920. Entonces, mi pregunta es, bueno, ¿qué diferencia hay con el virus de ese entonces, que ya fue identificado, ya es perfectamente conocido? Y la segunda parte de la pregunta es, la vacuna contra la influenza que se estaba aplicando, contra la llamada influenza estacional, que se estaba aplicando en los centros de salud, ¿a qué cepa combatía? ¿A cuál le daba, contra cuál daba protección? Okay. Bueno, efectivamente todos conocemos que el genoma de un virus cada vez es más identificado, hay más información para poder conocer toda su estructura molecular. Efectivamente, la vacuna que circuló o que ha estado circulando hasta estos días de la vacuna de la influenza estacional es una vacuna preparada con la cepa que más circuló el año pasado, porque tiene un efecto inmediato en relación a la influenza que circuló. Siempre son virus de influenza tipo A. El dato, el nombre y el apellido exacto en este momento del virus que circuló el año pasado, pues no lo traigo ahorita aquí exactamente, pero el concepto teórico es ese, justamente lo que usted dice, don Juan, el que se prepara en relación al virus de la influenza estacional del año pasado. Y la correlación en este momento genómica del virus de la influenza de este año, que apareció ya H1N1 con relación al del 18, que efectivamente es del que hemos estado también comentando, que fue una gran pandemia, guarda similitud genómica en este momento, pero obviamente es diferente. Sí, no se puede, a partir de lo que ya se sabe sobre el virus de aquel entonces, de 1918, preparar una vacuna contra la cepa actual. Lo que sucede es que al haber cambios en la estructura, eso lo hace un virus diferente, y entonces hay que preparar una vacuna en particular para esa estructura genómica. Bueno, pues resulta que se prepararon 1.3 billones de vacunas y estas vacunas causaron parálisis, muertes y además la gente quedó parapléjica con las vacunas preparadas para este tipo de influenza. 1.3 billones de vacunas son ¿cuánto dinero? ¿Cuánto dinero? ¿Qué tanto hay detrás de esto en dinerito, doctor? Yo creo que el negocio a nivel mundial es obviamente muy grande. En este sentido hay algo importante que acotar dentro de todo esto. Primero, con respecto a la pandemia de 1918, las condiciones son totalmente distintas por muchas razones, por la evolución de la medicina, por los servicios de salud, por la tecnología que contamos hoy. Ahora bien, una cosa muy importante para poder comprender esta pandemia es que no tenemos la información suficiente para poderla comprender, y nosotros necesitamos comprender qué es lo que está ocurriendo. Con respecto a la gripe de 1900, al SARS famoso, la gripe aviar, hay una diferencia muy importante, porque traigo alguna información que es valiosa. Este es, por ejemplo, un gráfico de la difusión del SARS hasta el 2003, y encontramos que a nivel mundial se cuantificaron, cuando más, no he hecho el número exacto, alrededor de 100 muertes. El impacto económico, el impacto social es obviamente desmedido con respecto a los efectos en mortalidad reales que ya se cuantificó. Ahora bien, pues sí, porque un rayo mata 1,700. No, de hecho... Es más fácil que te mueras de que te parta un rayo, ¿eh? Claro. Ahora bien, este es otro estudio interesante, viene en la página pandemicflu.gov, y aquí mencionan efectivamente los diferentes tipos de pandemias que ha habido, y desde el 76, una amenaza, en 1977, y la de la gripe aviar, únicamente han sido amenazas. O sea, tenemos más de 20 años sin una pandemia real, únicamente amenazas. Entonces, eso es algo importante para poder estar tranquilos. ¿Amenazas También, que se dan en algún ciclo económico del mundo importante? Porque eso también habría que verlo, ¿no? Esto surge cuando hay un problema económico mundial.
Pues Digo, yo no soy experto en política, entonces sí no podría hacer la correlación. Lo que pasa es que los laboratorios que producen el Tamiflu, el accionista mayoritario es el exsecretario de la Defensa de Bush y el Tamiflu ha sido así como que venerado porque es el que lo soluciona todo, ¿no? Hay dos medicamentos, Tamiflu y otro. El Sanamivir y el Oseltamivir, que son los... A propósito de eso, alguien me decía, yo quisiera preguntarlo aquí, que el Tamiflu había sido retirado porque causa daños hepáticos. ¿Es cierto o no? Realmente no, o sea, lo que nosotros hacemos ante cualquier medicamento puede crear efectos secundarios y tiene muchos factores personales para que se presente. Lo que llevamos a cabo es realmente un seguimiento de los pacientes, determinar bien, por eso es importante que la población no se automedique. ¿Por qué? Porque el propósito de esto es identificar realmente el riesgo, dar un tratamiento adecuado y darle seguimiento y evitar complicaciones. Y complicaciones tanto como problemas de efectos secundarios, como lo refiere, como complicaciones de resistencia, como cualquier antibiótico que igual si no se toman los tratamientos de forma adecuada vamos a crear problemas de esto. Entonces, cualquier medicamento tomado a dosis diferentes y a tiempos diferentes puede tener complicaciones. Por lo tanto, aquí lo importante es el seguimiento. Sí, o sea, pero Hace apenas 2 años, No, Juan José, hace apenas 2 años, Japón prohibió el Tamiflu, sobre todo para los niños, porque resulta que todos los síntomas que dice que combate, los produce, que es náusea, vómito, diarrea, dolor de cabeza, mareos, fatiga y tos. Pero además, casos más serios, síntomas más serios son convulsiones, delirio o alucinaciones, y en el caso de Japón causó la muerte de 14 niños y adolescentes como resultado de un problema neuropsiquiátrico, infecciones del cerebro, y por eso en Japón lo prohibieron. Sí, bueno, yo sé que todo medicamento tiene efectos colaterales que pueden ser a veces graves y que hay que administrarlo con todas las precauciones del caso, pero en el caso ¿se pueden de México, corregir esos efectos cuando se nota que tiene estas? ¿Será que Cuando ya vendan todo lo que produjeron, ya o sea, la nueva pero en México producción, no se- ya la no se ha sacan sin prohibido, eso, ¿no? No se ha En México retirado no del está, mercado no. y en sí. Estados Unidos tampoco, ¿no? ni en Estados Unidos que yo sepa, ¿no? No. La situación, yo creo que aquí hay una gran lucha entre saber y creer, ¿no? Los que saben, pues nos dan la información, pero el asunto es de que hay mucha gente que cree, y este es el gran dilema de las sociedades. Muchas personas creen y dicen muchas cosas, ¿no? Pero esto no es cosa de creencias, es cosa de saber, y el saber está en manos de los científicos, ¿no? Entonces yo creo que debemos de atenernos a eso, desgraciadamente. Yo creo que esto puede ser, tiene un efecto mediático, tiene una manipulación, yo creo que hay un engaño, pero eso es lo que yo creo, y no tiene ninguna base lo que yo creo. Lo que tiene base es lo que se sabe, ¿no? Es la lucha entre el saber y el creer. Yo, como estoy acostumbrado a descreer, pues no creo muchas cosas, pero al final de cuentas no puedo imponer mi creencia, porque lo que debe de imponerse es el saber, siempre, ¿no? Claro. En ese sentido, la práctica médica moderna se está orientando hacia algo que se llama medicina basada en la evidencia. La medicina basada en la evidencia nos dice que yo tengo que tener pruebas científicas de calidad, pruebas científicas certeras, pruebas científicas indudables para yo poder aplicar determinados procedimientos. Y en este sentido yo creo que algo que nos ha faltado entre todo este proceso de la epidemia es medicina basada en la evidencia. Realmente yo como médico me he tenido que poner a hacer mi propia investigación para documentarme de qué es esto, porque en realidad no hay información disponible. Cuando uno entra a la página de la Secretaría de Salud, lo que se nos aporta a los médicos son básicamente lineamientos generales, pero para manejar cualquier neumonía típica, no para manejar ni comprender un nuevo tipo viral. Entonces, en este sentido, sí es muy importante el poder aportar más información certera, basada en la evidencia. Y eso, subrayo, es algo que a mí como médico y por supuesto a todas las demás personas ¿Y les esas está evidencias se faltando. obtienen de las autopsias?
Por supuesto, hay muchos estudios que pueden aportar información, estudios anatomopatológicos, estudios de inmunohistoquímica, que son tinciones con determinados anticuerpos monoclonales para poder hallar la evidencia de que el virus está en determinados pacientes. Hay otras pruebas que se llaman reacción en cadena de la polimerasa, que es la amplificación de secuencias específicas del genoma viral. Hay otro tipo de pruebas que se llaman citometría de flujo, anticuerpos monoclonales. Todo eso es evidencia que nos permite corroborar que un determinado paciente efectivamente tiene o no un virus. Ahora bien, una cosa importante también es encontrar que la persona que esté infectada realmente esté sufriendo una complicación seria debido al virus y no debido a cualquier patología de base que ella pudiera tener. Diabetes, insuficiencia renal, cardiopatías, asma, fibrosis quística. Entonces, todo esto, medicina basada en la evidencia, es algo que necesitamos utilizar, comprender y aplicar hoy más que nunca. Bueno, en relación a esto, tenemos la vigilancia epidemiológica de todos los padecimientos de enfermedades transmisibles y dentro de ellos está la influenza. Nosotros semanalmente tenemos la información de la notificación de casos nuevos de influenza, en este caso estacional. Y en este momento la vigilancia epidemiológica se vierte en dos, la vigilancia estacional y la vigilancia de por H1N1. En ese sentido, la obligación de todo médico por norma oficial mexicana, independientemente de que sea privado o sea público, tiene la obligación de notificar semanalmente los padecimientos sujetos a vigilancia, por lo que refiere el doctor. El hecho que nosotros determinemos y que yo venga aquí y le diga que tenga 100 o 200 casos de infección respiratoria por semana, es debido a la notificación de los médicos. No es una cifra que se invente, que yo estime, no es una estimación. Si yo digo que tengo 3 casos de hepatitis, va a ser porque me está notificando un médico y está evidenciando la clasificación con definición operacional, con estudio de caso. ¿Y cuál es mi función? Hacer actividades de control poblacional, salud pública. Esa es la importancia que tiene la coordinación con el sector salud. Y sector salud no nada más Secretaría de Salud, es Seguro Social, es ISSSTE y es sector privado. Estamos en este momento sesionando en forma diaria con todos los directores de hospitales privados, con el Colegio de Médicos y con todas las instituciones, precisamente para coordinarnos y poder tener la experiencia de cada quien y eso fortalecer y mejorar las actividades de control en relación a lo que es la zona norte del estado. O sea, tenemos información mundial, información nacional, pero lo que está sucediendo aquí y las estrategias que nosotros determinemos es en relación al consenso con todos. Yo puedo determinar lineamientos, como lo refiere el doctor. La definición operacional en este momento es todo caso que presente fiebre, malestar general e insuficiencia respiratoria, se va a considerar como un caso de influenza H1N1 hasta no demostrar lo contrario. Ante esa situación y ante ese lineamiento, todos mis recursos y todas mis estrategias de intervención van enfocadas a esa definición operacional. Por supuesto que sé que circula la influenza estacional y que tengo miles de casos de ello, pero ¿cuál es mi prioridad? Mi prioridad es identificar un problema de riesgo y en virtud de lo que estamos aprendiendo en estos días, va a ser el momento, porque eso lo llamamos enfermedades emergentes, así como cólera fue una enfermedad emergente. Fiebre hemorrágica por dengue es una enfermedad emergente, que ya hubo en otras épocas, en otros siglos, por supuesto que hubo. En este momento se está presentando y como lo decía el doctor, las condiciones son diferentes, pero también la vulnerabilidad es diferente. Tenemos pacientes que antes teníamos un promedio de vida de 40 años, ahorita lo tenemos de 75. Entonces los problemas de enfermedades crónicas, enfermedades asociadas como lo que es SIDA o pacientes portadores con HIV, van a ser factores de riesgo para presentar en este momento y tener yo mayor prioridad y protección a ese grupo vulnerable. Por eso es que las cifras cambian. Por supuesto. Por eso es que mucha gente se confunde y se dan cifras distintas, porque catalogan, clasifican a determinados enfermos con este virus, pero luego se comprueba que no, entonces las cifras disminuyen o aumentan, en fin. Es por eso, ¿no? Así es como la ley, no eres culpable hasta que... Claro. Lo que pasa estás es que, enfermo del H1. Tenemos 50 casos de influenza, porque las neumonías, porque tenemos defunciones por neumonías. O sea, eso todo el año. Nada más, no es antihigiénico el tapabocas.
Yo estoy feliz porque los que tienen mal aliento, que se pudran, ¿no? Se van a estar oliendo solos, pero no es más. Caray. Y otra situación para que lo piensen los médicos, ¿no, Juan José? Esta es una enfermedad más de la pobreza. O sea, no, esta es de la riqueza, porque nada más y da los donde virus hay dinerito para un comprar. Un virus que surge no desaparece nunca, ahí sigue flotando. Que hablamos de este del 18, ahí sigue. No puede exterminarse un virus. No, ya creció. Del todo. Ya creció. Yo quiero hacer algunas acotaciones, pero lo que sí es definitivo, hay que seguir las indicaciones que da la Secretaría de Salud. Eso es muy Vámonos importante. al corte. Ay, qué buen. Ya te anunciaste tú, ya echaste el comercial. Vamos tú a un primero. corte. No, ya- Pero sí me entró la- Pues ya estamos aquí de regreso, Gerardo. ¿Qué tal? Buen Tarde, día. pero sin sueño. Tarde, con un poquito de sueño, ¿no? Aquí Tarde, estamos. pero sin sueño. Pero estaba escuchando desde el principio la mesa y lo comentaba ahorita en el corte. Creo que la definición que hizo Jorge González sobre algo que estamos viendo y que es esto de que la gente cree una cosa y los especialistas saben una cosa. La lucha entre el creer y el saber. Yo lo decía aquí. Bueno, yo creo que la epidemia, que es una epidemia, en efecto es una epidemia. Creo que no es de la magnitud como se presentan las medidas que la tratan de parar, pero sé que hay 615 casos en el mundo confirmados, a este momento 615, 297 en México, sé que han muerto 16 personas, eso es lo que sé. No, eso contrasta mucho con lo que creo. O sea, yo no creo que una epidemia de esta naturaleza, donde en este momento el CDC, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, está diciendo que es menos letal que incluso algún otro tipo de influenza, haya generado una parálisis económica, por lo menos en este país y por lo menos en la industria que nos ocupa en este estado principalmente, es mortal. Y yo espero que así como se están planteando todas estas medidas desde las autoridades para prevenir el contagio de más, también se estén tomando las medidas que van a venir, porque a la zona de Asia, el SARS que ocasionó 100 muertes, más o menos, en países con una mayor población y con mayores concentraciones humanas, le quitó 12 millones de turistas en un año, 12 millones de turistas en un año, y le generó un impacto económico terrible. ¿Cuánto le va a generar a México? Porque México mañana, el que vende cobre va a exportar cobre. Esa parte de la economía el martes, miércoles está empezando a recuperarse, pero el turismo no, la gente no va a venir a México en mucho tiempo. Y es Fíjate ahí que quién sabe en eso que dices. Yo pensaba lo mismo, pero hoy en la mañana cambió un poco, de manera leve, mi percepción sobre lo del turismo, porque vi en el canal de la televisión española unos reportajes, mandaron a gente enviada, a reporteros enviados a Cancún y a la Riviera Maya, y en lugar de hacer reportajes dramáticos de esto, dijeron, no hay nada, en Cancún todo está funcionando, pero hay poco turismo. En la Riviera Maya pasan imágenes de los hoteles y dicen, no hay nada aquí en la Riviera Maya. Claro, al final del reportaje dieron el porqué, dicen, un porcentaje alto de la inversión turística en la Riviera Maya y en Cancún es española, entonces no les importa, no les interesa que se caiga. Entonces dan una imagen amable de la Riviera Maya, fotos, imágenes de las playas, de las discotecas, de los restaurantes, hablando de las bondades gastronómicas y de la gente, ¿no? En lugar de hablar de la enfermedad. Ya no están hablando de la enfermedad, están hablando de que eso es una parte de que todo está bien, pues. ¿Y cómo está todo? O sea, en ese saber cómo están las cosas hoy. O sea, hay una cosa que me gustaría que dijeran los médicos, los especialistas. Leí hace 2 días en la prensa cubana, hubo una reunión de especialistas, de médicos, epidemiólogos, en fin, de todo esto, ¿no? De por qué Cuba canceló vuelos a México e inclusive a otros países. Y decían una frase que se me quedó en la memoria, decían, porque todavía no conocemos muy bien lo que es este virus, pero puede tener consecuencias impredecibles.
¿Qué es eso de consecuencias impredecibles? O sea, porque todavía no se conoce a magnitud o porque hay algo que se puede también estar ocultando, ¿no? O sea, que puede ser más grave de lo que la gente piensa. No siempre es el pánico porque no hay tal. Lo está diciendo, el CDC lo está diciendo ahorita. Ese reporte del CDC salió hace una hora. Dice que es el menos letal, el virus de influenza menos letal. El comportamiento en este momento del virus, la evidencia en este momento es que su letalidad es muy baja. Eso es un hecho importante. Esa es una magnífica noticia que estamos observando, y que también se ha observado que los casos tratados en las primeras 48 horas de casos marcadamente sospechosos funcionan muy bien con el antiviral. Entonces eso, primero que nada, es un mensaje claro de búsqueda de la tranquilidad de las personas. ¿Qué significa que es baja o leve su letalidad? Así traducido al lenguaje. En español quiere decir que han habido aparentemente muchos enfermos, pero pocos muertos. Okay. De 110 millones de mexicanos, no más 20, o 14, sí, o 10. O del número de enfermos sentido, es mínimo. Yo quisiera subrayar el por qué. Bueno, esta investigación que hice obviamente no se aplica a la gripe porcina, a la gripe H1N1. ¿Por qué? Porque definitivamente no tenemos todavía la información científica. Sin embargo, esta es una ruta propuesta de la patogenia del famoso el virus de la gripa H5N1. Y en este caso, la causa de mortalidad es una respuesta incontrolada de las citocinas. En términos médicos eso se llama hipercitocinemia o una tormenta de citocinas, que son todas las proteínas proinflamatorias. O sea que el cuerpo tiene una reacción inflamatoria desmedida y eso causa el daño severo. Entonces, aquí lo importante, resumiendo, es que este virus encontrarían que no causa esta reacción tan importante. Por lo tanto, la mortalidad sería muy baja. Esa es mi especulación, en base a la información epidemiológica y clínica de medicina basada en la evidencia. Ahora bien, una cosa importante que yo quiero subrayar es que no es la única forma de tratar el virus o el padecimiento con intervenciones en el momento. La evidencia nos reporta que el virus se presenta y afecta a las personas que tienen una baja inmunidad. ¿Cuál sería la estrategia número 1? Mejorar la inmunidad de las personas. ¿A través de qué? De una buena nutrición, obviamente el ejercicio, y de una serie de medidas que pueden ser el zinc, que pueden ser obviamente la vitamina C, pero también hay una serie de medicamentos. O sea, me sirve mejor estar mejor vitaminado que traer 2 tapabocas, por decirlo. Las medidas son importantes. La depresión baja también. Para allá quiero llegar. Por ejemplo, este es otro estudio de Cochrane. Cochrane es un instituto mundial de medicina basada en la evidencia, y Cochrane avala el uso de homeopatía, por ejemplo, Oscillococcinum equinacea. Lo que tenemos en México, nuestra legislación mexicana avala la homeopatía, avala la herbolaria mexicana, y todo esto está demostrado en estas evidencias para prevenir todo este tipo de contagios de infecciones virales. Prevención. Ahora bien, comentaban algo bien importante al respecto de la depresión. ¿Cuál es mi teoría al respecto de por qué la gripa de 1918 fue tan impactante? Por algo que se llama psiconeuroendocrinología. Hoy en día la evidencia científica demuestra que el estado mental y emocional de las personas influye en el estado de salud definitivamente. ¿Qué es lo que ocurrió en 1918? Saliendo de la Primera Guerra Mundial, obviamente la gente tiene un estado emocional muy bajo, depresión, miedo. Eso disminuye la inmunidad. Entonces viene el virus, y lo que comentábamos, cuando hay una baja inmunidad es cuando el virus puede hacer presa de las personas. Pues la crisis económica era lo que tenía la gente. No, pero ahorita que cuando venga todo esto y veamos los resultados de todo el impacto económico, que vamos a tener una economía de guerra sin que se haya escuchado un disparo, una economía de guerra. Va a venir la depresión y entonces sí nos va a llegar la influenza. Quiero terminar con 2 cosas, porque esto es importante para la población. ¿Por qué? Porque no todas las personas tienen acceso al servicio inmediato de salud, o no tienen los recursos para atenderse aquí o allá. De hecho, hay un libro muy bueno que se llama Donde no hay doctor, y que nos habla de todas las prácticas que uno puede tomar en las comunidades donde no hay servicios médicos institucionalizados. Entonces, todas esas prácticas, herbolaria, una nutrición adecuada, etcétera. ¿Chupar limón?
Por supuesto. Ahora bien, Cierto. también está Chúpale, demostrado. Lo que pasa es que es lo que queríamos El también ajo y el comentar. agua. Lo que platicábamos hace un momento del hecho de que el reforzamiento del sistema inmunológico lo podemos reactivar con las vitaminas. Y esa ha sido una de las recomendaciones que nosotros más hemos favorecido. Pero nos decían, es que no encontramos vitamina A o vitamina C en las farmacias. Caramba, recurramos a la fuente original, que son los nutrientes, con lo que nos alimentamos. Frutas, el consumir frutas, el consumir verduras, zanahoria, el limón, como tú bien dices. O sea, son fuentes naturales. Embotelladas, hagan limonada. Son fuentes naturales de las vitaminas. Y con esto es una recomendación que año tras año se hace cuando inicia el periodo otoño-invierno para justamente reforzar el sistema inmune de los Una individuos. recomendación a la Secretaría de Salud del Estado, que es el doctor Azueta. Yo creo que después que pase esta crisis, porque también creo que va a pasar, debían de reforzar su sistema de atención psicológica, porque van a haber muchos deprimidos después de esta crisis. Muchos, o sea, que va a pasar, ¿no? Sin lugar a dudas, Jorge. Sí, o sea, atención a gente que ya vive por la situación Psicosis, económica, ¿no? que aparte de la psicosis por la enfermedad, los problemas mentales que va a traer la crisis económica, que ya de por sí la estamos viviendo y que esto lo va a agravar. Sí, Cierre de sí. fuentes de empleo, gente que pierde su trabajo, gente que pues que tiene negocios y que están perdiendo. Que van A a ese cerrar. respecto yo quiero tocar el aspecto social de esta epidemia. Es evidente que ha afectado la actividad económica de manera muy seria, pero también es evidente que el gobierno no está tomando medidas para atender a las personas que han sido afectadas por ese descenso en la actividad económica. Bueno, en el caso del Distrito Federal, de inmediato, yo recuerdo que se estableció un fondo de 150 millones de pesos para ayudar a quienes perdieran su trabajo, que no a es los nada, enfermos, 150 millones de pesos no es nada. pero se hizo un esfuerzo desde el primer momento. Por parte del gobierno federal yo no veo ninguna acción encaminada a ayudar a toda esta gente que se está quedando sin trabajo, porque es un hecho que se han quedado sin trabajo o sin ingresos. Hay hoteles que han cerrado y mandaron durante un mes a su casa a los trabajadores. Entonces, ¿qué medidas se pueden tomar o se deben tomar? Por ejemplo, no sé, posponer los pagos de agua potable, posponerlos o basura, dar, es decir, de basura, no sé, ¿verdad? Es decir, hay una gran cantidad de medidas que se podrían tomar y creo que es muy importante hacerlo. El otro aspecto que quiero tocar también es el de, aquí se decía que si es una enfermedad de la pobreza, pues en cierto sentido lo es, en cuanto a que hay una gran cantidad de gente que no tiene acceso a los servicios médicos. No olvidemos que el 55% de la población mexicana no tiene seguridad social. O sea, No, y más están de la en extrema mitad de la pobreza población. Y además que viven Viviendo en a esto, extrema ¿no? Para que pobreza. nuestros televidentes lo sepan. Si alguien tiene síntomas de estos que se han dado a conocer, dolor muscular, dolor en el cuerpo, dolor de cabeza, temperatura muy alta, en fin, y no tienen ni seguro ni recursos para ir a una clínica privada, ¿qué pueden hacer, doctora Azueta? Lo que se está haciendo, esta es una medida muy importante. En este momento no hay derechohabiencia de IMSS o ISSSTE, o sea, todo paciente que presente la sintomatología puede recurrir a estas instituciones, independientemente que también es el núcleo poblacional que nosotros atendemos en la Secretaría de Salud. Vamos a ir Sí, a un ok. corte, por favor. Bien. Pero también quisiera preguntarles, con el número de casos que se ha registrado, no solamente en el país, sino en el mundo, ¿es válido llamarlo epidemia? Vámonos a un corte, enseguida volvemos. Yo simplemente es lo que encontré. Adelante, Jorge González. Bueno, es importante lo que nos decía el secretario estatal de Salud, en el sentido de que todas las personas pueden acudir, tengan seguro social, De o primer contacto, sí, Jorge. pueden acudir a cualquier institución Así pública Así es. y serán atendidos. Serán atendidos. Que se les pida su credencial, Su derechohabiencia, aplicación. sí. Bueno, muy bien, es importante que la gente lo sepa. Y eso es importante también saber
¿Qué ha pasado realmente? ¿Cuántos casos tenemos en Quintana Roo? Y lo que la pregunta que dejaba Lilia al aire antes del corte, bueno, estos 615 casos reconocidos a este momento a nivel mundial, si justificaban el tema de la epidemia. Porque hay otra epidemia también, y la está viviendo ahorita. Hay informaciones de que hubo un vuelo en esta semana de una persona, llegó un vuelo a Shanghái, proveniente de la Ciudad de México, con un infectado. Bueno, en China están cazando a todos los mexicanos que iban a ese vuelo, cazándolos. O sea, el racismo al mexicano ha sido muy fuerte, el tema de la percepción que se tiene sobre el país. Ya somos los leprosos del mundo. Sí, es una, o sea, lo también, que nos faltaba. También en ese sentido, los apestados, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Epidemia o no epidemia? Por definición, sí. Yo tengo suficientes elementos para pensar que sí es una epidemia. Por el número de, o sea, hay un protocolo, es lo que platicamos, sí, que se define por decir, y se le llama pandemia. La OMS activa la alerta porque empieza a contagiarse de persona a persona en todo el mundo. Eso es a lo que entiendo. Y ya funcionan en el aeropuerto internacional de Cancún y en la central de autobuses unos aparatos, ¿no? Para detectar si alguien... Sí, la emisión del calor. Si estás caliente. Sí, si tiene fiebre. Bueno, técnicamente sí, bueno, pues sí. Bueno, yo siento que se rían a esta hora de la mañana, pero eso es... Yo quería comentar también un aspecto muy importante de esta cuestión, que es el de la investigación científica. Hace unos días, en el noticiero de José Cárdenas, escuché un comentario de él cuando dijo que el gobierno del Distrito Federal había ofrecido $1 millón a quien desarrollara una vacuna. Entonces él se mofaba de esa oferta y decíamos ni que estuviéramos en Suiza, esto es para dar carcajadas, pues a poco se creen que aquí vamos a poder desarrollar una vacuna. O sea, ese desdén, ese desprecio por la investigación científica que se hace en México, pues me parece muy seria. Ciertamente estamos atrasados en materia de investigación científica, en parte porque no ha habido un estímulo. El gobierno no lo apoya, no ha apoyado la investigación básica, que es la fundamental, o sea, la investigación que no tiene aplicaciones inmediatas. Como decía el doctor Narro, el rector de la UNAM, decía, si en México hubiéramos apoyado desde hace años la investigación básica, en este momento estaríamos mucho mejor preparados para hacerle frente a esta epidemia y no tendríamos que estar enviando las muestras a Estados Unidos y no tendríamos que depender de Canadá o de otros países para que nos identifiquen los virus. Y en México tenemos instituciones como el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, el Instituto de Investigación de Medicina Genómica, y otros que pueden hacer investigación de alto nivel y de hecho la hacen por falta de recursos, porque no hay suficiente recursos. Recuérdese que Vicente Fox prometió que a la ciencia se le destinaría el 1% del Producto Interno Bruto. Se le destina el 0.33%, la tercera parte, pero además ha disminuido, porque la actitud de los gobiernos que hemos tenido durante los últimos 25 años ha sido que para qué hacemos investigación, es más fácil comprar la tecnología derivada de la investigación básica, todo lo que necesitemos ya existe en el extranjero. Decía que es más barata, ¿no? ¿Para qué gastamos? Y en fin, quiero comentar algunas cosas al respecto. Efectivamente, la investigación en México está muy mal, no por falta de capacidad, porque en México hay gente sumamente brillante. Nuestro premio Nobel, Mario Molina, es la prueba más clara de ello. ¿Cuál es el problema? La falta de recursos, la falta de estímulo. En México no hay becas. En los países del primer mundo, en cuanto encuentran una persona brillante en el área que sea, la becan inmediatamente. No te preocupes de nada, bueno, si hay becas, los hijos de los funcionarios, todos estudian becados. Claro. ¿Qué pasó? ¿Cómo que no hay becas? Algunos becados. Claro, todos becados. Entonces, una cosa muy importante, los institutos nacionales de investigación no tienen ningún presupuesto que valga la pena realmente. Ahora bien, mucho de lo que se hace en México se puede exportar. Los países que son líderes mundiales exportan ciencia y tecnología. Hay una comparación de cuántas patentes pone anualmente Brasil, que es alrededor de 350 patentes internacionales. México pone alrededor de 5 patentes internacionales.
Ahí está la fuente de ingresos. La ciencia los y la países tecnología. del primer mundo destinan mucho dinero Por a la supuesto. educación. Bueno, cuando China era país del tercer mundo, le destinó mucho dinero a la educación y a la investigación. Israel. Y ahí están los resultados. Es decir, China es ahora una potencia económica mundial, no porque tenga mano de obra barata, como algunos dicen, sino porque pudo generar su propio conocimiento científico, su propia tecnología que se deriva Claro. del conocimiento científico, y los chinos ya pueden enviar satélites y gente al espacio, ¿verdad? Así Entre es. otras cosas, de aquellos que Dígame, lo gobernador. único que hacían era acarrear Bueno. tierra sobre las espaldas, ¿no? Ahora bien, nosotros cómo podemos bueno, el utilizar esa reporte lo tengo ciencia todavía y esa hasta la una, tecnología, en gobernador, este de caso todo en el estado. concreto, Pues ahorita con la puede ser que no información, hay un cambio documentándose, importante en este momento. dándonos cuenta Yo estoy que aquí hay con Lilia muchas Arellano, formas de atacar pero esta ningún epidemia, hay cambio muchas importante formas en de este momento. tratarse uno mismo, que ya lo comentamos, no solo la prevención, no solo los medicamentos, ante todo mejorar nuestra inmunidad, nuestra nutrición y todo lo demás que la ciencia ha demostrado que funciona, acupuntura, homeopatía, herbolaria, y ante todo mantener la calma. Pero es que ese es el asunto, o sea, yo que en principio, bueno, ¿por qué Sí, golpear? ya los repartí. Aquí digo, aquí los tengo, gobernador. Tuvo las condiciones, la sociedad, una gente que tiene una menor capacidad inmune quizá. Sí, Por yo eso lo se que genera pienso, gente es un país desnutrida. deprimido. es un país en el que se dieron las Encontré condiciones un caldo para de que el cultivo virus, así, un virus que propicio. todavía no conocemos ni conoceremos en los próximos meses el origen real, ¿no? Si fue este rollo de que si la granja Carroll del Perote Veracruz, ¿sí? No sabemos por dónde llega, se desarrolla muy bien en un país con las condiciones de pobreza necesarias para ello, se disemina. ¿Y dónde Y termina? la insalubridad. Claro, Sí, porque y la ahorita desnutrición. me parece que el sector salud, y lo digo sin ningún, no porque estén ustedes aquí, ni tiene que ver con el Estado, creo que el sector salud a nivel nacional ha funcionado, ha respondido a este tema en las condiciones con las que ha tenido. Entiendo que sin laboratorios, pero ha respondido. Pero ¿y hasta dónde va a responder? O sea, ¿esto dónde acaba? ¿Dónde? Porque el virus va a estar ahí, hace rato lo comentábamos. Y en diciembre, en la época invernal, estos virus se activan aún más por las condiciones. Claro. O sea, Mira, el presidente Bush dijo que 2 millones de americanos morirían como resultado de la gripe aviar. Esto fue 2005, 2006, 2007 y 2008. Esos temores fueron expuestos como el más cruel de los engaños y están documentados en un libro que se llama El engaño de la gripe aviar, que lo publica el New York Times y que fue un bestseller, pero que permitió para otras ramas dentro de la industria editorial que se vendieran por millones y millones los libros de bolsillo dando recetas. pero Fue un engaño y es que quedó documentado. yo no sé si hay un engaño aquí o no, lo que sé No, es que hay la- 615 enfermos en el Por mundo. eso yo creo, yo estoy cierta de que existe. O sea, existe como el cáncer, Claro. existe como el SIDA, existe como... Nadie Como la está influenza negando la cualquiera, existencia. la gripe española. Lo que me parece que no es válido ¿Y es es... proporcionado, te parece? Así es, Sí, totalmente hay fuera gente de que evidentemente proporción. está llevando agua a su molino. Hay gente que Esta- quiere aprovecharse para vender productos, para vender libros, para vender recetas, para vender... Ahora vamos a ver el lado positivo. Pues es que de momento te pone en pánico y vas a regresar a las verduras, a las frutas, al ajo, Lo cual a eso una es muy vida más bueno. sana, lo cual eso es muy bueno. Pero ojalá que tengas dinero para comprar las frutas, para comprar el pollito. Es que esa parte ya al sector salud no le va a corresponder, o le va a corresponder otra. Pero No, viene sí un le problema, corresponde un el área problema mental, severo. que es la que vas a tener que reforzar después de esta, ¿no? Estamos plenamente conscientes de que esta área la tendremos que reforzar indudablemente, pero a mí me gustó mucho hace un momento el comentario de Juan Morales, en el sentido de que México necesita desarrollar su propia tecnología. De algo no me queda la menor duda, los grandes avances de la humanidad se han dado en tiempos de crisis. Y quiero poner el ejemplo del desarrollo de los antibióticos, de la penicilina, que aparece en el inicio de la Segunda Guerra Mundial por una necesidad. Bueno, yo quisiera hacer una analogía y deseo que este país desarrolle su propia tecnología después de esta crisis que estamos viviendo. No podemos ya tener dependencia de Y la otros prevención, países y secretario, tendremos que avanzar en ese sentido. La prevención yo creo que es un momento muy interesante, y lo dice también ahorita Lilia, de dedicarnos al tema de la prevención.
Bueno, Y realmente bueno, si la le haces caso a Calderón, mira que hasta regresas a tu casa, al Bacardí, que ya está muy bueno, al Bochito, que es el mejor coche, y tu vieja que cada día se pone más guapa. Yo creo que las medidas que se están tomando en ese sentido sí son desproporcionadas. El impacto que han generado estas medidas puede ser que hayan contenido la epidemia, no lo sabemos todavía, es algo que necesitamos saber si estas medidas contuvieron o no, pero los efectos económicos, y eso es algo que nos debe interesar, son tremendos. Por lo pronto que la gente siga las instrucciones de las autoridades. El señor sanitarias, Borges ¿no? dice, señora Lilia, Eso es felicidades al importante. programa. ¿Hay casos comprobados de influenza aquí en Cancún? No. ¿Están los medios de comunicación diciendo las cifras verdaderas? Pues depende de cuál periódico lee. ¿Cuándo pasará la alerta sanitaria, ya que me dedico al turismo directamente? Y como yo hay muchos afectados, ¿cuándo pasa? Aprox. Bueno, una fecha de corte es en este momento el día 5 para iniciar probablemente El 6. inicio, el 6. Señor Lilia, felicidades al programa, dice el señor José Gamboa. Realmente debemos procurar el no enfermarnos, es una alarma muy fuerte. Es la primera vez que yo vivo esto y la verdad sí me da que pensar. Cerramos rapidísimo con un comentario de... Un comentario segundo. rapidísimo, cifras, váyanse, acudan no nada más los periódicos deben acudir a fuentes como la Organización Mundial de Salud, la Secretaría de Salud, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, son cifras oficiales, son las que tenemos, más allá de los complots mediáticos o la manipulación, son las reales. Juan José. La UNAM tiene también un portal donde da información sobre la influenza. Y yo nada más reitero que es muy importante paralelamente resolver los problemas de salud pública en este país, garantizar que la gente tenga realmente acceso a los servicios de salud para que no sea gente desnutrida, enferma, con problemas broncorrespiratorios y demás, que los hacen presa fácil. Don Juan Carlos Azueta. Yo lo que quiero decir es que en este momento la población tiene que permanecer tranquila, que es verdad que existe aquí una evidencia en el país de que se han presentado casos. En Quintana Roo en este momento solo tenemos un caso sospechoso y que estamos seguros de que vamos a salir bien de esta situación. Doctor Montaner. Es la recomendación a la población para que sigan las instrucciones de la Secretaría de Salud como órgano normativo, y también el hecho de evitar que acudan a lugares que haya mucha gente y evitar... ¿Tú también nos quieres encerrar, doctor? Lo que pasa es de que estamos haciendo una estrategia. Yo creo que en este momento, por unos días que continuemos con una situación que ya estamos limitando, vamos a tener mejores resultados. ¿El periodo de Doctor incubación Hernández. es de cuántos días? ¿10 días? No, es hasta de 24 a 48 horas. Por eso el hecho de que estemos en esta etapa de aislamiento es para evitar la transmisión, y por eso es corto la manera de tomar decisiones. Doctor Hernández. A toda la población, pues primero que nada que se informen, hay 20,000 fuentes de información en internet y en muchos lados, que tomen todas las medidas para mejorar su inmunidad, que recuerden que nuestra medicina mexicana y todas las medicinas naturales también aportan mucho para poder tener una inmunidad fuerte, acupuntura, homeopatía, todo. Pues ya se informaron muy bien aquí, creo que fue muy correcta la información dada en este programa, y pues sí, convive con su familia en estos días, ¿no? Hay que aprovecharlo, Jorge, es muy importante. Hay que aprovechar, claro que sí. Yo les sugiero que, por favor, no le entre el pánico. Tranquilos. Esto, como muchas otras, son enfermedades que han azotado a la humanidad desde hace siglos. Es algo con lo que vamos a tener que seguir luchando, en tanto más pues afectemos el medio ambiente, en tanto más busquemos la forma de destruir al planeta, en tanto más estamos viendo que el aire cada día es más impuro, y todos, absolutamente todos, ponemos nuestro grano de arena para eso. Cada vez seguramente que las enfermedades irán creciendo en su manera drástica, porque nosotros estamos encargándonos de destruir al planeta. Así que vamos tomando un poco de conciencia, vamos a verle el lado bueno, procurando modificar un poco estas conductas, y échele muchas ganas, no va a pasar nada, ya lo verán. Muchísimas gracias, muy buenos días. Buenos días a todos. Gracias.